Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. ¿Qué tal? Soy Frida. Bienvenidos a Directiva de Proyecto Jaguar Radio. Vamos a hablar sobre el tema del feminicidio. Empezaremos por conocer acerca del feminicidio, que bien nos dice que es el crimen cometido por hombres en contra de mujeres, y si bien ocurre en todo mundo, la investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el término feminicidio. Lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo. El feminicidio es un crimen de Estado. El concepto abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para prevenir y erradicar estos delitos. Y vamos a empezar por presentar a los invitados que están aquí este día con nosotros. Y está con nosotros Susana, Diana y Lupita. Y Susi nos tiene una información muy importante acerca de lo que es el feminicidio. El feminicidio es un crimen de Estado. El concepto abarca un conjunto de que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea de omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para prevenir y erradicar estos delitos que se han vuelto cada vez más de indicios más altos. Por su parte, nos habla la autora Julia Monarrez, que considera que el feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violencia, la prostitución de mujeres, el acoso sexual, el infanticidio de las niñas, las mutilaciones genitales que se ha llegado a ver en los distintos formas en que las matan, la violencia doméstica en cómo las tratan, las personas que se creen machistas y toda la política que se derive de la muerte de las mujeres es tolerada por el Estado. Y no solo eso, sino que muchas no alzan la voz, no hay una advertencia y no existe una prevención para calmar este fenómeno actualmente que existe en México. Ahora le daremos paso a que continúe nuestra compañera Diana. Hola, como ya lo habían dicho mis compañeras, el feminicidio es un acto de machismo. El Estado no ha tomado ciertas medidas de seguridad para que estos actos no se lleven a cabo. Hace algunos años se veía, pero el Estado no lo había tomado tanta importancia y no se había revelado tanto a los medios de comunicación. Actualmente se empezó a ver por medio de los medios de comunicación aproximadamente más o menos por el 2010, que fue cuando empezaron los asesinatos en Chihuahua. Después, posteriormente, fueron aumentando, ya que se dieron a conocer más. Ahora, el Estado de México ha aumentado el número de asesinatos contra las mujeres. Ahora, le cedo la palabra a mi compañera Guadalupe. El feminicidio puede ser cometido por un desconocido o conocido, pero en ambos casos son el extremo de variadas formas de discriminación hacia la mujer que se refleja en maltrato, insultos, desprecio, abandono, hostilidad, degradación. Los crímenes sin castigo son la causa que provocan que el fenómeno del feminicidio continúe en nuestra ciudad y en el resto de los estados de la República Mexicana. En la ciudad de Juárez, los feminicidios se dieron a conocer debido a que varias gente se alzó, hizo una huelga para dar a conocer a la cantidad de mujeres que estaban desaparecidas o que ya habían encontrado pero estaban asesinadas. Las familias de las víctimas han sido lastimadas por la ausencia de la verdad y la incompetencia en las investigaciones criminales. Esto contribuye a impedir la reconciliación social, lo que facilita la violencia de género si esto sigue vigente. La ausencia de la seguridad en todos estos estados que son víctimas de los feminicidios continúa. El patriarcado utiliza la opresión, discriminación, explotación,
desvaloración que provoca el control absoluto sobre las mujeres y las niñas, porque incluso hay niñas desaparecidas. Continuamos con mi compañera Susana. Dado a este fenómeno, ¿por qué será que crece más? ¿Por qué se imaginan ustedes? La razón es que el machismo y los hombres se han vuelto una rutina hacia la mujer, porque creen que la mujer puede hacerse como ellos quieran, pero en realidad no, y quieren hacerse crecer más, por eso quieren matar a las mujeres de esta manera para que ellos tengan más el control, pero si el hombre no tuviera a la mujer, no sería nada, porque prácticamente él aprende de valores de ella, y él vino del vientre de una mujer. No es para que vengan y los hombres hagan este fenómeno que crezca más y los homicidios cada vez hay más, porque no solo eso, sino que también se vulneran los derechos de sus hijos, porque quedan tantos niños huérfanos sin su madre y no tienen quien los cuide, y al contrario son maltratados y entran a la drogadicción. Estamos en Directiva Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en la página uicui.edu.mx y haz clic en contacto. Regresamos. Regresamos a Directiva de Proyecto Jaguar Radio, con el tema abordado anteriormente, que es el feminicidio. Como bien nuestras compañeras ya nos explicaron un poco acerca de este tema, que perjudica a todos los mexicanos, porque el feminicidio ha sido un problema de género y discriminación que se ha dado desde hace mucho tiempo. Quiere decir que esto no es actualmente, sino que esto ya conlleva una serie de situaciones que estuvieron durante la segunda mitad aproximadamente del siglo XX. Se ha manifestado con un gran impacto dentro de la sociedad, debido a que los medios de comunicación han visualizado esta problemática. Un gran ejemplo sería la prensa, que esta se ha encargado de dar a conocer las diferentes formas de cometer agresiones físicas y psicológicas hacia las mujeres. Esto nos dice que está dando como pauta a que se sigan cometiendo este tipo de delitos. Y la pregunta empleada sería: ¿cuál es la opinión de la prensa para este tipo de actos? En una entrevista realizada a varios periodistas, cada uno demostró diferentes puntos de vista en torno al feminicidio, pero con la firme idea de que la violencia no debe callar. Esto es evidente porque entre más nosotros mismos nos encarguemos de callar este tipo de conductas, se pueden suscitar más, y esto provoca a que ocurran más feminicidios en el Estado de México. Nuestra compañera Susi nos tiene una información muy relevante acerca del feminicidio. Continuamos contigo, Susi. Continuemos. El patriarcado utiliza la opresión, discriminación, explotación, desvalorización que descontrola el control que existe en la sociedad sobre las mujeres y niñas. Ha incrementado más las muertes y la impunidad judicial en torno a los delitos contra el género femenino. Esto es violencia doméstica en sus modalidades física, verbal, sexual, económica, emocional o institucional. El feminicidio puede ser cometido por un conocido, un desconocido, pero ambos casos son de extremo y de variadas formas de discriminación hacia la mujer, que se reflejan maltrato, insultos, desprecio, aborrección, abandono, hostilidad, degradación, que esto hace que las mujeres sean más débiles. Pero hoy en día se ha visto más porque en las ciudades y estados de la República Mexicana, las heridas de este producto de la violencia de género no cicatrizan. Las familias de las víctimas han sido lastimadas por la ausencia de la verdad y la incompetencia en las investigaciones criminales, que no han sido hasta ahora en la fecha los crímenes resueltos, y además las causas que facilitan la violencia de género siguen vigentes, como son la ausencia de guarderías y de seguridad social, programas preventivos, servicios de salud y educativos.
una vivienda digna para los jóvenes que se quedan sin refugio alguno y se dedican a la drogadicción. A continuación, mi compañera Diana seguirá con esta información tan... Este fenómeno ha ido evolucionando gracias a que nosotros mismos no inculcamos los valores que corresponden desde casa. El machismo tiene la relación a que este delito se cometa. Nosotros mismos como sociedad lo hemos dejado pasar. La sociedad por parte se ha encargado de que las mujeres seamos marcadas por los hombres para que ellos se crean mejor que nosotros. Y no es que seamos mejores, simplemente todos tenemos los derechos y la capacidad para hacerlo, para trabajar y hacer lo mismo. En México se ha llevado mucho a cabo el machismo, ya sea desde algunos pueblos o ciudades en los que siempre ha quedado marcado el machismo. El feminicidio lo hemos visto como algo normal. En nuestra sociedad nos han inculcado que todos tenemos los derechos y las obligaciones, pero los hombres, en algunos casos se han hecho partícipes de que ellos tienen más derechos de exigir, y no es el caso. Todos tenemos los mismos derechos para participar y exigir lo que se debe. Le cedo la palabra a mi compañera Lupita. Por el número de las mujeres asesinadas, por la cantidad de niños huérfanos, por los traumas que genera y por el impacto de influencias negativas que representan los feminicidios, hay que declararlos de catástrofe nacional, una alerta de 24 horas al día. Debido a esto, ya que incluso las madres dejan huérfanos a sus niños por la misma violencia que hay en este país. Esto debido a que los hombres, los drogadictos, las personas que tienen una falta de cariño en su familia, hacen que cometan estas conductas. La matanza de las mujeres, la desaparición de niñas, la desaparición de jovencitas y los adolescentes que se drogan. Todo esto va desde la educación genética desigual, con unos roles asumidos y reforzados según sea el sexo. Un sentido de pertenencia asumido sobre apego, dependencia emocional. Bueno, como bien lo vimos ya, como dice mi compañera Lupita, el tema de feminicidio es algo que deberíamos de prevenir desde todos los puntos de vista posibles. Y muy bien, estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Marca al 01712-283-1012 a las extensiones 1094, 1095 o 1096 y participa en directiva. Regresamos. Regresamos a directiva de Proyecto Jaguar Radio con el tema feminicidio. Hemos visto anteriormente con mis compañeras que nos hablan acerca de que el feminicidio es un problema muy grave, ya que se debe a toda la discriminación que ha existido a lo largo del paso del tiempo. Sabíamos que antes las familias eran un poco rígidas y la madre no tenía como dicho poder de autoridad, porque esto se lo cedía completamente al padre, y el padre era el que tomaba las decisiones de toda la casa, y se tenía entendido que la madre era la encargada solamente de quedarse en casa y no salir a trabajar, y solo hacer la comida y cuidar de la familia. Y el padre era el encargado de salir, de trabajar, etcétera. Esto se debe también al machismo, y nos dice que es de acuerdo a la educación que cada uno de los individuos tuvo en sus casas, y creo que esto debemos de cambiarlo, porque si seguimos con esa idea de seguir cometiendo los errores que cometieron nuestros padres, pues creo que esto de feminicidio nunca va a terminar, y siempre
siempre va a continuar y haciéndole daño a las mujeres. Y bueno, vamos a escuchar un poco más acerca del tema de feminicidio con mi compañera Lupita. Pensamos en las consecuencias que sería la muerte a edad productiva de las mujeres. Traumas en las familias, niños y niñas huérfanas, estos mismos quedan afectados debido a la muerte de sus madres o por el trauma que estos ejercen. Emocionalmente quedan devastados y mentalmente quedan traumados debido a que la madre desaparece y cuando la encuentran tienen una imagen muy, muy fea. La cultura de la violencia aprendida, depresión, estrés postraumático, todo esto se ejerce en los niños que quedan huérfanos y en algunas familias, padres, madres, debido a que sus hijas desaparecen. Las casas las tienen Consejo Nacional de Drogas. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha quitado a narcotraficantes debido a que estos mismos ejercen el homicidio hacia las mujeres. A su vez, los crímenes sin castigo son las causas que provocan que el fenómeno de feminicidio continúe en la ciudad y en el resto de los estados de la República. La violencia de género no cicatriza y las familias de las víctimas son lastimadas a la ausencia de estas. Continuamos con mi compañera Diana. Y es que el gran número de mujeres asesinadas ha ido en aumento. La principal entidad federativa que empezamos a ver el fenómeno fue Chihuahua, con altos índices de asesinatos y desapariciones de mujeres. En este caso mencionamos la entidad federativa con más índices de desapariciones y muertes de mujeres ha sido Chihuahua. Empezó con el caso algodonero, en el cual era un campo donde se destilaba algodón y empezaron las desapariciones y asesinatos en ese campo. De ahí posteriormente se fue manifestando en los diferentes estados de la República. Como tal es el caso de Guerrero, con un gran aumento de feminicidios. Posteriormente sigue Tamaulipas y así sucesivamente fueron aumentando los asesinatos contra las mujeres. Muy bien, como estamos viendo, el feminicidio toma en consideración bastantes cosas y es un tema que es extenso y a continuación vamos a hablar más sobre el tema y estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en directiva. Regresamos. Regresamos a directiva de Proyecto Jaguar Radio con las conclusiones del tema feminicidio. Vamos a, como conclusión, acerca, del feminicidio, se podría decir que los motivos a los que recurre a justificar el asesinato, los actos violentos que se ejercen en cuerpo de la víctima, la relación de parentesco entre la víctima y el victimario, los cambios estructurales que se dan en la sociedad, influyen varios factores como es la falta de investigación, la procuración de la justicia por parte de los aparatos de impartición de la justicia, porque muchas veces al momento de que se traten de evitar estos actos, muchas veces la policía no hace nada o deja pasar estas conductas y esto genera muchísima violencia, principalmente, como el tema lo dice, al feminicidio hacia las mujeres. Se da principalmente por la discriminación del hombre hacia las mujeres, que el hombre tiene cierto nivel de egocentrismo y piensa que él puede todo o puede hacer muchísimas cosas que las mujeres no pueden hacer y intenta como tener cierto dominio acerca de todo y es como generan violencia hacia las mujeres. Vamos a continuar con las conclusiones de mi compañera Susana. Susana, ¿qué nos tienes que decir? Pues yo quiero decir una frase que ya como mucha gente ya la sabe. Esta es la de: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
porque un hombre no puede estar sin una mujer porque es su complementación y también si el Estado tuviera una perspectiva de género y si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, al feminicidio, ¿a qué les quiero referir con esto? Pues el feminicidio ha crecido más porque, como ya lo comentó mi compañera Frida, se ha pasado por alto estos delitos porque al Estado pues como que no le da la importancia que debe de ser, por lo mismo que la gente que está en el poder cree que la mujer no vale tanto como ellos piensan, le dan un menor valor porque piensan que la mujer pueden hacerla como quieran, pero no. Hoy en día existen mujeres que han logrado hacer más que los hombres y han logrado destacarse, han logrado seguir adelante, han logrado sacar adelante sus familias, a sus hijos, y a pesar de todo no se dejan vencer por lo que diga lo demás gente. Hoy mujeres les pido que alcen las voces, que no se callen, que busquen soluciones, que hagan y Estado que ponga más medidas de prevención y de seguridad para que no haya más casos de violencia hacia las mujeres o feminicidios. Pero a todo esto, la conclusión de mi compañera Diana nos dirá más. Yo los quiero invitar a que tomen más conciencia de este fenómeno, a que como sociedad nos unamos para que este fenómeno criminal vaya en disminución y no aumentando como se ha visto en los últimos meses. Inculcar los valores desde casa, tanto padres, a que deje de existir el machismo, a que nosotros no dejemos el feminicidio como un delito más o como un caso que vaya en aumento. Creo que todas las mujeres tenemos los mismos derechos tanto como los hombres y debemos de exigirlos porque todos somos iguales. Le cedo la palabra a mi compañera Lupita. A conclusión de todo esto, las mujeres no son responsables de la violencia que ejercen sobre ellas. Los hombres tienen que ser responsables y los padres enseñarle a los hombres cómo tienen que cuidar a una mujer y cómo deben de tratarla. Ok, bueno, muchas gracias por haber estado en directiva de Proyecto Jaguar Radio. Recuerda escucharnos los martes a las 8:40 am por proyectojaguar.uigui.edu.mx y búscanos en YouTube como Proyecto Jaguar Radio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Directiva. La Universidad de Ixtlahuaca CUI te invita a seguir el debate y el análisis en la próxima.